una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de IDA. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por... ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar donde te ofrecieron descanso pero no supiste cómo alcanzarlo? En el pasaje que está en Hebreos 3, del verso 16 al 4, verso 18, el autor nos lleva a una reflexión profunda sobre un descanso prometido, un descanso que Dios ofrece pero que muchos no lograron alcanzar. ¿Qué significa esto?
¿Y por qué tantos se quedaron fuera? En nuestro estudio bíblico de esta semana descubriremos que el verdadero descanso de Dios no se trata de un lugar físico, sino de una relación de fe y confianza en Él. Entenderlo no solo desafiará nuestra manera de vivir, sino que también nos invitará a examinar la condición de nuestro corazón. ¿Estamos verdaderamente confiando en su promesa? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico de su Iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Hoy continuaremos nuestro estudio bíblico a través de la carta a los Hebreos y estaremos analizando ese pasaje que está ubicado entre el capítulo 3, verso 16 hasta el capítulo 4, verso 8. Y hemos titulado nuestro estudio de esta semana "A causa de la incredulidad y Cristo es superior a Josué". Vamos a terminar con una idea que traíamos desde la semana anterior e introduciremos este nuevo tema de la superioridad de Cristo sobre Josué. Recuerde, si nos está viendo a través de YouTube, no olvide suscribirse, darle a la campana de notificaciones un clic y estar informado de cuando Dios Admirable tiene un nuevo contenido para usted. Si nos ve a través de Facebook, comparta este estudio bíblico en su muro y también dele like. De esa manera usted se convertirá en una persona que multiplica la bendición que Dios está trayendo hoy a su vida para otros que también puedan verlo a través de redes sociales. También tome el link que está en YouTube y envíalo vía WhatsApp para todas aquellas personas que Dios ponga en su corazón que deben escuchar este estudio bíblico. No olvide dejarnos comentarios, con gusto los leeremos. Cuando nos dejan algún comentario, siempre colocamos en nuestro siguiente estudio alguna mención o hablamos de quién nos dejó ese comentario. Vamos a comenzar orando como cada semana lo hacemos. Gracias te doy de todo corazón, mi Dios, por la bendición de poder servirte. Te pedimos que este estudio bíblico sea agradable para ti, mi Dios, y que tú puedas utilizar este material que hoy estamos llevando adelante para bendición de todos aquellos que en este momento se conectan con nosotros, pero también para todos aquellos que verán este estudio bíblico. ¿Por qué? Porque tu bendición sabemos que es permanente y es siempre y es justa para todo aquel que la necesita. Padre, pido esto en el nombre de Jesucristo, para quien la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, no olvide informarle a todos sus seres queridos que ya el estudio bíblico de Dios Admirable comenzó. Vamos a comenzar entonces con la lectura de la porción de la Biblia que hoy estudiaremos. Voy a colocarla de manera grande para que usted la pueda ver acá. Y dice así: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero
se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, el cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esta pues es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, que está en Hebreos 3:16 al 4, número 8. Bien, como saben ustedes, al terminar este estudio va a estar en capacidad de responder algunas preguntas que voy a dejar, como siempre, acá para usted. Y dicen así: la primera, ¿por qué el autor de Hebreos menciona repetidamente la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto? ¿Y qué conexión tiene esta historia con la advertencia que se nos da hoy respecto a no endurecer nuestros corazones? Luego, ¿qué significa el reposo que Dios promete en este pasaje? ¿Se refiere a un lugar físico, a un estado espiritual o a ambas cosas? ¿Y cómo podemos aplicar este concepto de reposo en nuestra vida diaria? La tercera pregunta dice: en Hebreos 4:1 se nos anima a temer para no perder esta promesa de reposo. ¿Por qué crees que el autor usa la palabra temer y qué papel juega el temor reverente a Dios en la vida de un creyente? Y la última palabra es: el pasaje menciona la importancia de la fe en alcanzar el reposo de Dios. ¿Cómo describirías una fe genuina según este contexto? ¿Y qué implica tener una fe que nos lleva al reposo? ¿Y cómo podemos evaluar si estamos viviendo esta fe? Usted podrá enviarme las respuestas si lo desea a través de este WhatsApp y con gusto le daré comentarios acerca de cómo están estas respuestas. Bien. Continuamos entonces el día de hoy con nuestro estudio acerca de la epístola a los Hebreos. Desde esta sección que hemos venido estudiando abarca desde el 3.1 al 4.2 y se nos presenta allí una advertencia acerca del peligro específico. Todo este pasaje que hemos venido estudiando la semana anterior hasta ahorita comenzó al principio del capítulo 3 y va a terminar al principio del capítulo 4, en el verso 4.2, y ahí se nos da una clara advertencia acerca de un peligro específico, y es el peligro de la duda. La primera advertencia que vimos hacía referencia al riesgo de deslizarse o resbalar de la palabra de Dios. Esto estaba en Hebreos 2.1, al principio del capítulo 2, y eso va del verso 1 al verso 4. Y ahí nos preguntamos: ¿estamos deslizando, nos estamos resbalando? Y si esto no se corrige, puede llevar a un estado de duda que precisamente nos lleva al segundo peligro expuesto en Hebreos, que estaba del 3.7 al 4.2, que es precisamente eso, ¿no? La duda, como el deslizarse, resbalarse, no estar atento a la palabra de Dios, nos puede llevar a la duda. En adelante veremos entonces que estos dos pasos son pasos descendentes que una persona da cuando descuida la palabra de Dios. Comienza con la negligencia y termina con la incredulidad, y esos sí son riesgos terribles. En esta sección el autor pone un énfasis especial en el tema del reposo que podemos experimentar al confiar plenamente en Cristo. La Biblia presenta varios tipos de reposo. La semana pasada hablábamos un poco acerca de esto y hablábamos de que se divide en 5 aspectos. Uno era el descanso de la creación, el segundo era la entrada a Canaán, si se recuerdan ustedes. El tercero es el reposo de la salvación, el 4 el reposo de la consagración y finalmente el cielo. Estos 5 son los reposos que ampliamente se explican en la Biblia. Sin embargo, el escritor aquí se centra en el descanso de confiar plenamente en Dios, no solo para salvación, sino también para la vida cotidiana, para nuestro día a día, puedo decir. De manera que, amigos y hermanos, este es el reposo del que nos habla el autor en la carta a los Hebreos, ese reposo que podemos utilizar en el día a día, la confianza en Dios, descanso de confiar plenamente en Dios, no solo para salvación, sino también para enfrentar las vicisitudes diarias, la debilidad, los temores y sobre todo las dudas. Este es un reposo
que nos brinda ayuda, la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para vivir una vida cristiana plena. El pueblo de Israel vagó por el desierto debido a su falta de fe para entrar en la tierra prometida. Canaán, como ya hemos visto, no representa el cielo, sino un lugar de bendición espiritual y de mucha victoria. Creo que el apóstol Pablo expresó su propia lucha cuando exclamó en Romanos 7:24 lo siguiente. Escuchen cómo dijo el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este no fue el clamor de un incrédulo, imagínense, el apóstol Pablo, sino de un creyente que en su lucha experimentaba derrota por falta de confianza. Con este contexto en mente, entonces, iniciaremos leyendo el verso 16 del capítulo 3, donde dice lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? En Hebreos 3:16, verso que acabamos de leer, el autor menciona a aquellos que provocaron a Dios, refiriéndose a los israelitas que, habiendo salido de Egipto, no lograron llegar a la tierra prometida debido a su falta de fe. La palabra provocar, que viene del griego parapikraino, repito, parapikraino, sugiere una acción repetida de desobediencia y rebeldía que causó gran desagrado a Dios. Estos israelitas habían tenido la fe necesaria para salir de Egipto y ver el poder de Dios manifestado en su liberación. Sin embargo, esa fe no fue suficiente para confiar plenamente en Él durante su viaje por el desierto. El problema no fue la ausencia de conocimiento de Dios, sino la falta de una fe constante, habiendo oído las promesas de Dios y presenciando sus obras, pero no, aun cuando ellos vieron las promesas de Dios y presenciaron sus obras, ellos escucharon las promesas de Dios y vieron todas sus obras, esto no les permitió que esas experiencias de fe y de ver obras de Dios les transformara el corazón. Su corazón no se transformó aun cuando Dios obró grandemente delante de ellos. Este versículo, el 3:16, nos recuerda que no es suficiente experimentar la salvación inicial representada en la salida de Egipto, sino que debemos perseverar en la fe para alcanzar el reposo que Dios nos ofrece. La falta de confianza en Dios y la desobediencia resultante provocaron su disgusto y como resultado, la generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. En resumen, vemos aquí un llamado de atención para los creyentes, escúchalo bien, instándonos a no repetir la misma actitud de dureza de corazón y falta de confianza que los israelitas cometieron. Nos invita entonces a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra disposición para confiar en Dios en medio de las pruebas y desafíos de la vida cotidiana. Veamos ahora el verso 17. Y dice así: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Aquí el autor destaca qué fue lo que sucedió o qué fue lo que causó el desagrado de Dios. La incredulidad del pueblo de Israel. Esa fue la que causó el desagrado de Dios. A menudo no conocemos o no reconocemos, al igual que aquellos israelitas, que dudar de la palabra de Dios es un pecado grave. La incredulidad es uno de los pecados más peligrosos
porque abre la puerta a otros errores y transgresiones. Para los israelitas en el desierto, esta falta de fe los llevó a adorar al becerro de oro, a la inmoralidad sexual y finalmente a rechazar completamente a Dios, deseando incluso regresar a Egipto. Prefirieron la esclavitud de Egipto antes que la vida de fe que Dios les ofrecía en la tierra prometida. Lamentablemente, muchos cristianos hoy en día viven de acuerdo con los criterios de este mundo, sin experimentar verdaderamente lo que significa confiar y vivir por fe en Cristo. Es una advertencia que resuena, escúcheme bien, a través de los siglos. El versículo aquí nos plantea, ¿y con quiénes estuvo disgustado durante 40 años? La respuesta es clara. Dios estaba enojado con aquella multitud que salió de Egipto, pero no creyó en su promesa. Como resultado, murieron en el desierto y sus cuerpos allí quedaron. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, tuvieron fe y creyeron plenamente en Dios, por lo cual fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés llegó a entrar debido a su desobediencia específica al golpear la roca en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Esta acción no fue un simple error. La roca simbolizaba a Cristo y Moisés debía haber actuado de acuerdo con la instrucción divina para mostrar la obediencia al plan de Dios. Este plan o este pasaje que estamos estudiando nos recuerda entonces la importancia de la fe y de la obediencia. La incredulidad no solo nos aparta de la promesa de Dios o de las promesas de Dios, sino que nos puede llevar a vivir una vida fuera de su voluntad. Veamos ahora el verso 18 para ver qué nos dice. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? En este caso, el autor no se está refiriendo al cielo, sino al reposo que representa la entrada a Canaán. Debido a su incredulidad, los israelitas no experimentaron lo que significaba caminar por la tierra prometida, disfrutar de sus frutos, y encontrar satisfacción al confiar plenamente en Dios. Dios declaró firmemente que no entrarían en su reposo y lo hizo mediante un juramento. Aunque Dios no necesitaba jurar, lo hizo para dejar en claro que hablaba con absoluta seriedad sobre las consecuencias de la incredulidad. Es importante notar aquí que el problema central no fue la idolatría o la inmoralidad de los israelitas, aunque estas acciones también eran graves. El pecado que les impidió entrar en el reposo de Dios fue su falta de fe. La incredulidad les provocó o les privó, les impidió la bendición de Dios y los llevó a cometer otros pecados. Muchas veces escuchamos a creyentes a reconocer que han cometido errores graves y lamentan profundamente sus acciones deshonestas. Sin embargo, a menudo se enfocan en los síntomas de su pecado y no en la raíz, que es la falta de confianza en Dios. La incredulidad es la causa subyacente de muchas caídas y desvíos, y es crucial entenderla como el obstáculo principal para experimentar la bendición y el reposo que Dios nos ofrece. Bueno, continuemos ahora con el verso 19 para acrecentar un poco esta explicación. El 19 dice así: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En Hebreos 3:19, el último versículo de este capítulo 3, el autor nos presenta de manera contundente la razón por la cual los israelitas no pudieron entrar en la tierra prometida. Y esta razón no es más ni menos que la incredulidad.
Este versículo actúa como un resumen de la advertencia dada anteriormente en los versos anteriores, señalando que no fue por falta de oportunidades, de conocimiento o de señales milagrosas que se quedaron fuera, sino por la falta de confianza en Dios, por no creer. El término incredulidad aquí se refiere a una actitud persistente de desconfianza hacia las promesas y la guía de Dios. A pesar de haber visto su poder y cuidado, los israelitas no pudieron entrar en el reposo de Canaán porque no creyeron que Dios cumpliera lo que les había prometido. Esta incredulidad no solo los excluyó de la tierra prometida, sino que también impidió que experimentaran las bendiciones plenas de Dios en sus vidas. Este versículo entonces es un recordatorio para cada creyente hoy en día, sabiendo que la incredulidad sigue siendo el principal obstáculo que nos impide disfrutar de las bendiciones que Dios quiere darnos. No se trata simplemente de creer en su existencia, sino de confiar en su carácter, en sus promesas y en su fidelidad, especialmente en momentos de dificultad. Este último verso del capítulo 3, el 19, nos invita a examinar nuestra fe y a identificar cualquier área de duda que pueda estar limitando nuestra relación con Dios y nuestro acceso a su reposo y bendiciones. Bien, con esto terminamos el capítulo 3 y estas advertencias que viene dando. Ahora vamos a seguir con el capítulo 4. Creo que tenemos tiempo suficiente para explorar esta primera parte del capítulo 4, donde nos vamos a encontrar con dos temas fundamentales. El primero es la superioridad de Cristo sobre Josué y sobre el sacerdocio levítico. El primer foco va a ser esto, superioridad de Cristo sobre Josué. Este capítulo entonces, aquí también continúa la advertencia presentada en el capítulo anterior. Digamos, la advertencia subyacente a toda esta sección, pero hay temas que el autor viene desarrollando en cuanto fortalece estas advertencias. Y digamos, esa advertencia que se extrapola del capítulo 3 al 4 es la importancia de no dudar en Dios o no dudar de Dios. Se nos recuerda que, así como Josué no pudo proporcionar el reposo completo al pueblo de Israel, Cristo, en cambio, o en comparación, nos ofrece un reposo superior, un descanso espiritual que trasciende lo físico y lo temporal. En los primeros dos versículos, el autor retoma la exhortación a mantener la fe constante y a no caer en la incredulidad, mostrándonos que el verdadero reposo prometido desde el inicio solo se encuentra al confiar plenamente en Cristo. Acompáñenos entonces a ver cómo el autor, mientras explora estos temas profundos que revelan la suficiencia y la supremacía de Jesús para llevarnos al reposo, mientras hace eso nos deja estas advertencias que debemos seguir. Vamos a leer entonces el primer verso del capítulo 4. Lo coloco acá para ustedes. Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca o parezca no haberlo alcanzado. Al inicio de este capítulo 4 encontramos el primer imperativo de esta epístola, que es temamos. El autor, que muchos identificamos como el apóstol Pablo, estoy personalmente convencido, hay gente que difiere en esta idea, pero en términos generales la mayoría está de acuerdo en que Pablo es el autor de Hebreos, nos insta a los creyentes, él insta a los creyentes hebreos a continuar en una relación constante de comunión y confianza con el Señor, retándolos repetidamente con imperativos mandatorios, con mandatos. Aquí comienza diciendo temamos. La expresión temamos, que aquí se presenta, no contradice otros pasajes de la Biblia que nos dicen que no hemos recibido un espíritu de temor. Eso lo vemos en Romanos 6:15, o que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Se ve en 2 de Timoteo 1:7. Voy a traer esos dos versículos para que los leamos juntos.
Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Más bien, este temor entonces del que habla aquí el autor de Hebreos se refiere a un tipo de respeto y precaución necesarios. Ese es el temor de Dios del que la Biblia ampliamente habla. Existen situaciones en las que es conveniente sentir temor, como cuando los padres advierten a sus hijos sobre peligros inminentes de los cuales quiere protegerlos. De manera similar, el temor mencionado aquí se basa en un propósito importante y es un tipo de reverencia sabia hacia Dios. Proverbios 1:7 dice, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, refiriéndose a este respeto absoluto que se hace como una advertencia que un padre amoroso le hace a un hijo para no transgredir una norma porque podemos salir afectados en el proceso. De eso se trata esta sabiduría que es el temor de Dios. Este versículo, este tipo de temor del que se habla en este versículo es reverente y es lo que este pasaje entonces sugiere. El versículo continúa diciendo acá, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí el escritor se prepara para hablar extensamente sobre el tema del reposo, una palabra que aparece 8 veces en este cuarto capítulo. Existen diferentes tipos de reposo, como ya lo dijimos en la parte introductoria, del cual se habla en las Escrituras, como el reposo del sábado, la creación, el reposo en Canaán. Y en este contexto el autor enfoca el reposo de Canaán, el cual simboliza la experiencia de confiar plenamente en Dios. La advertencia aquí es clara y dice, temed, tened cuidado, no sea que alguno de vosotros no lo logre. Es un llamado entonces a que los creyentes puedan reflexionar sobre si realmente han entrado en el reposo de Dios, un reposo que implica confiar en Cristo y descansar en Él. Me pregunto, ¿cuántos creyentes hoy en día están perdiendo esta bendición por falta de fe? Es un reto para cada uno de nosotros a evaluar si estamos experimentando este descanso que Dios nos ofrece. Ahora, continuemos con el verso 2 de Hebreos para complementar esta idea. Y dice así, el verso 2 del capítulo 4 de Hebreos. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El autor aquí introduce el concepto de reposo de la salvación, que implica confiar en Cristo como Salvador. Los israelitas recibieron el mensaje de liberación y promesa de Dios, pero muchos no lo creyeron verdaderamente. A pesar de escuchar el mensaje, su incredulidad les impidió entrar en el reposo de Dios. En este pasaje, el autor va a desarrollar el tema de la superioridad de Cristo sobre Josué. Recordemos que Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero no pudo guiarlos a la tierra prometida debido a su incredulidad o desobediencia. Josué, en comparación, los condujo a Canaán, pero aún así no pudo proporcionarles un reposo completo y duradero. Muchos israelitas nunca llegaron a experimentar el reposo pleno porque, aun cuando llegaron a la tierra prometida, no lograron asumir el control total de sus bendiciones debido a su falta de fe y a las distracciones de sus propios deseos, el mundo que los rodeaba y las tentaciones del enemigo. De igual manera, nosotros vivimos, escúcheme bien, en un mundo hostil a la gracia de Dios, un sistema que constantemente intenta desviarnos de la confianza en Él.
Es un recordatorio de que aunque Cristo nos ofrece un reposo espiritual y una vida abundante, este mundo no es un aliado de la gracia ni de los creyentes. Muchos todavía no han comprendido esta realidad. Y al igual que los israelitas, se ven privados de las bendiciones que Dios les puede otorgar o que Dios les desea otorgar. Aquí Hebreos 4.2 o en Hebreos 4.2 se nos invita a reflexionar sobre la importancia de no solo escuchar el mensaje del Evangelio, sino de creerlo plenamente. La fe activa en Cristo es lo que nos lleva a experimentar el verdadero reposo que Él nos ofrece. Un descanso que va más allá de las circunstancias terrenales y que se basa en una confianza plena en la obra de Dios en nuestras vidas. Continuando con el verso 3 de este capítulo 4 de Hebreos, leemos lo siguiente. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí vemos cómo se nos explica el concepto del reposo de la salvación, que consiste en confiar completamente en Cristo. Este reposo es más que simplemente alcanzar un estado físico o emocional. Es un descanso profundo que proviene de poner toda nuestra confianza en la obra redentora de Jesucristo. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Conoce a alguien que haya profesado ser creyente? Una persona que parecía haber experimentado un nuevo nacimiento espiritual, pero que ha comenzado a vivir conforme a los valores y criterios de este mundo. No me responda, piense si lo conoce o la conoce. Quizás ha dejado esta persona que usted conoce, ha dejado de asistir a la iglesia, ha cesado de participar en las actividades cristianas y ha interrumpido su apoyo a la obra de Dios. Pensaría que esta persona ha perdido su salvación. Y si usted fuera esa persona, piensa que usted ha perdido su salvación. Hay mucha gente que al leer este pasaje puede creer esto. Si su respuesta es que estas acciones o la falta de ellas puede causar la pérdida de la salvación, permítame decirle que en lo más profundo de su corazón puede que no esté confiando plenamente en Cristo. Y el hecho es que al creer que sus acciones son lo que mantiene su salvación, está agregando méritos humanos a lo que exclusivamente es una obra de Dios. La salvación no se basa en nuestras obras o en lo que hacemos, sino en la confianza completa en Cristo y su obra consumada en la cruz. No obstante, quiero aclarar algo importante. Si usted está confiando en Cristo, es natural que estas buenas acciones y actividades cristianas formen parte de su vida. Sin embargo, escúcheme bien, estas no son de ninguna manera la causa de su salvación, sino una consecuencia de su salvación. El reposo del que habla Hebreos 4.3 es un descanso que viene al saber que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, sino de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Amigos y hermanos, la pregunta clave aquí es, ¿ha entrado usted en ese reposo? ¿Están confiando ustedes plenamente en Cristo para su salvación y no en sus propios esfuerzos? Este es el reposo que se nos ofrece a través de la fe en Él. Dicho eso, veamos lo que dice el verso 4. Pues en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El autor aquí hace referencia al descanso del día sábado, recordando que Dios reposó en el séptimo día después de la creación. Este día de reposo fue instituido para el pueblo de Israel como un símbolo del descanso de Dios. Sin embargo, el pasaje nos lleva más allá del simple cumplimiento del día específico de la semana, del sábado, apuntando hacia un reposo más profundo y espiritual que se encuentra en Cristo. Él
es el verdadero sábado para los creyentes hoy en día. De manera que no sea un día físico que guardamos, sino un estado espiritual de descanso en la obra consumada por Cristo en la cruz. La pregunta aquí es, ¿ha entrado usted en ese verdadero reposo? ¿Sabe lo que significa confiar completamente en Cristo para su salvación y dejar de depender de sus propios esfuerzos? Muchas veces podemos caer en la trampa de confiar en algo más que en Jesús para nuestra salvación, pero el autor de Hebreos nos invita a descansar plenamente en Él, en Cristo Jesús. Una ilustración de esta verdad se da en una historia entre dos creyentes que leí por allí. Estos conversaban sobre la observancia del sábado. Un creyente le pregunta al otro, ¿guardas el sábado? A lo que el otro respondió afirmativamente, pero luego aclaró que para él, cada día de la semana era un sábado. Este creyente entendía que, según Hebreos, el verdadero descanso no se limita a un solo día, sino que se vive todos los días en la gracia de Cristo. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, se sentó a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. No porque estuviera cansado, no, sino porque la obra de redención había sido completada. Ahora, Cristo nos invita a descansar en Él, a vivir cada día confiando en su obra perfecta y totalmente completa. Este concepto de reposo sabático en Cristo transforma la vida cristiana. No es solo un día específico, sino una vida eterna, una vida entera de descanso y confianza en la obra consumada de Cristo. Esto, escúcheme bien, es mucho mejor que observar un solo día de la semana, porque el verdadero descanso en Cristo es continuo, disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, todos los días del año. Bueno, veamos ahora juntos los versos 5 y 6 de este capítulo 4. Vamos a leerlos. Dice así, nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Vuelve la desobediencia acá. El autor vuelve a descartar que es la incredulidad lo que impide que muchos entren en el reposo que Dios ofrece. Esta incredulidad no solo priva a las personas del reposo de la salvación, sino que también los priva de la satisfacción y de las bendiciones que Dios quiere derramar en sus vidas. Es un recordatorio poderoso de cómo la falta de fe nos roba la paz que viene de confiar plenamente en Dios. La falta de fe nos roba la paz que viene de confiar plenamente en Dios. El pasaje dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, lo que nos indica que el reposo de Dios sigue disponible. El autor está haciendo énfasis en que este reposo no es algo observado solo para el pasado o para un grupo selecto de personas. Más bien, el reposo está abierto para todos aquellos que crean y confían en la obra salvadora de Cristo. A pesar de que muchos, por incredulidad, no han podido entrar en ese reposo, la invitación sigue vigente y más actual que nunca. El reposo al que se refiere aquí no es simplemente el descanso físico, sino un estado espiritual de paz y satisfacción que proviene de depender completamente de Dios. Es un reposo que está disponible para cada creyente, incluyéndolo a usted. Este descanso es una bendición maravillosa que Dios quiere darnos, pero solo podemos experimentarlo cuando dejamos de depender de nuestros propios esfuerzos y confiamos plenamente en Dios. Sé que no es fácil, créanme. Es más fácil para mí decirlo desde aquí, pero esa es la clave. Solo vamos a experimentarlo cuando dejamos de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestros esfuerzos, de nuestro plan, y confiamos plenamente en Cristo. Así que, amigo y hermano, el llamado es claro.
Si todavía no ha experimentado este proceso, la puerta sigue abierta. No deje que la incredulidad le prive de la satisfacción y las bendiciones que Dios tiene preparadas allí para usted. En el verso 7 leemos entonces lo siguiente. Otra vez determinará un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí el autor enfatiza la urgencia del llamado de Dios al decir lo siguiente: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El énfasis en el hoy resalta que la oportunidad para entrar en el reposo de Dios no está reservada para un futuro, sino que está disponible en el presente, en el aquí y en el ahora. No se trata de una invitación para mañana, ni para algún momento distante, sino para este momento, para hoy, para ahora, para ahorita que usted está escuchando. El llamado es inmediato y también, escúcheme bien, es personal. El autor de Hebreos está recordándonos que el tiempo de la salvación, nos está recordando que el tiempo de la salvación y de entrar en el reposo de Dios es para cuándo, es para hoy. Donde quiera que se encuentre, sin importar la hora que sea, este mismo instante es el momento preciso y apropiado para responder a la invitación de Dios. No es un llamado que pueda posponerse sin consecuencias. Al decir, no endurezcáis vuestros corazones, el pasaje nos está dando una advertencia del tamaño del sol, sobre el peligro de retrasar la respuesta a la voz de Dios. La dureza de corazón surge cuando ignoramos o resistimos su llamado, lo que finalmente nos priva del reposo y la bendición que Él quiere darnos. Este versículo no solo es una advertencia, sino una gran invitación llena de muchísima gracia. Hoy es el día para confiar en Cristo y experimentar su reposo. Hoy es el día para abrir el corazón y dejar que la salvación de Dios obre en nuestras vidas. Cada día que postergamos nuestra respuesta a su llamado es una oportunidad perdida para entrar en su descanso. Así que, estimado amigo, estimada amiga, no espere más. Hoy es el día en el que usted puede recibir su salvación, su reposo y su bendición. Confíen en Cristo ahora mismo, porque Él está listo para recibirle y darle descanso, el descanso que su alma anhela. Finalmente, leamos rápidamente el verso 8, que dice así: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El autor nos señala aquí una distinción clave al hablar de Josué, el líder que llevó a Israel a la tierra prometida. El nombre Josué, no sé si usted sabía esto, pero significa Salvador en hebreo, al igual que Jesús en griego. Sin embargo, el versículo aclara que si Josué hubiera dado al pueblo el reposo verdadero y completo, no habría necesidad de hablar de otro día. Aunque Josué condujo a Israel a Canaán, no pudo otorgarles el reposo pleno que Dios había prometido. Y es que ese reposo se encuentra nada más y nada menos que solamente en Cristo Jesús. Cuando Josué era anciano, aún quedaba mucha tierra por conquistar y el pueblo de Israel no alcanzó a disfrutar todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Josué, como líder humano, no podía garantizar ese reposo completo, pero Cristo, como el Salvador perfecto, sí puede. A través de la fe en Él podemos entrar en Canaán, en el Canaán espiritual hoy en día, un lugar de fruto,
un lugar de bendición, de satisfacción y gozo para nuestras vidas. Este reposo está disponible para todos, pero el obstáculo es siempre el mismo, la incredulidad. La falta de fe es lo que nos impide disfrutar de las bendiciones completas que Dios tiene reservadas para nosotros. Bien, en nuestro estudio de hoy entonces hemos visto una advertencia constante. La incredulidad es lo que nos impide entrar en el reposo de Dios. El pueblo de Israel, a pesar de ver la mano de Dios en su liberación, a pesar de ver milagros, no pudo entrar en la tierra prometida por su falta de fe. Del mismo modo, muchos hoy se ven privados del descanso de la paz que Cristo ofrece, porque no están confiando plenamente en Él. Dios ha preparado para nosotros un reposo que no solo abarca la salvación, sino también una vida llena de bendiciones, satisfacción y gozo en su presencia. Este reposo no está limitado a un solo día, así como el sábado bajo la ley, sino que es un descanso continuo que podemos disfrutar cada día a través de nuestra relación con Dios. Querido amigo, querida amiga, el mensaje es supremamente claro. Hoy es el día de tomar una decisión. No endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel. Hoy es el día de aceptar a Cristo como tu Salvador y entrar en su reposo. Cristo es el único que puede darte la paz verdadera, el descanso completo y las bendiciones que Dios ha preparado para ti. No dejes que la incredulidad te prive de ese regalo. De manera que el día de hoy quiero invitarte a confiar en Cristo. Él ha hecho todo lo necesario para que puedas experimentar su descanso, para que puedas experimentar su salvación. Solo tienes que creer en Él y recibirle como tu Salvador. Hoy es el día de la salvación. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta breve oración allí donde te encuentras. Bendito Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de tener reposo en ti. Gracias porque la obra de Cristo es perfecta en la cruz y en esa obra puedo confiar con fe. Me arrepiento de todas mis faltas, me arrepiento de todos mis pecados y confío en ti para que pueda este día ser redimido, ser salvo en los méritos de Jesucristo. Creo firmemente en ti y te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, o si la quieres hacer luego, utiliza esta oración como guía. En un lugar privado puedes hablar con Dios con sinceridad y decirle algo como lo que acabamos de hacer, como lo que acabamos de decir. Y con toda seguridad, si lo haces de corazón y tienes fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por ti, entonces te garantizo que ahora sí tendrás un reposo pleno. Quiero también orar por aquellos que, aun cuando ya confiaron en Cristo, pero que han estado atareados, ajetreados por este mundo tan complicado, no han podido confiar, no han podido disfrutar de ese reposo que solo Cristo puede dar, pero que está disponible para ti también. Bendito Dios, sigo en tu presencia para agradecerte, Señor, porque tú nos diste a tu Hijo, mi Dios, a nuestro Jesucristo amado, no solo para salvarnos, sino para darnos ese reposo que necesitamos, ese reposo que queremos, esa confianza que en ti solo podemos experimentar. Por eso alabo y bendigo tu santo nombre. Yo te quiero pedir por todas las personas que hoy han hablado contigo y han hecho una decisión de fe para hacerte su Dios, para aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz como su Salvador. Bendícelos, Señor, y dales esa paz que necesitan. Pero también te quiero pedir por todos aquellos que han creído, pero que no han podido entrar en ese reposo, en esa Canaán que representa el confiar en ti plenamente. Padre, te pido por sus corazones, te pido por sus vidas para que tú puedas darle ese reposo que necesitan y esa confianza plena en ti. Te quiero pedir por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, Señor, para que podamos sentir, Señor, ese reposo de confiar en ti. Gracias por este ministerio que nos has dado y gracias por tus bendiciones.
Te pido, Señor, porque nos des la fortaleza, la firmeza que necesitamos para seguir adelante, Señor, sirviéndote, pero sobre todo confiando en que tú eres el proveedor de todo cuanto necesitamos. Te quiero pedir también, Señor, por Dios admirable, te quiero pedir por sus pastores, te quiero pedir por sus líderes, por cada uno de sus miembros, Señor, para que tú les puedas dar esa paz y ese reposo que solo confiando en ti se puede conseguir. Te pido por todos los creyentes en ti, Señor, que están en batalla, que están en vicisitudes, que están luchando en este mundo tan complejo, para que también les des la paz que solo tú puedes dar, ese reposo que solo tú puedes dar. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo, para que en la obra y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio continuaremos con este estudio del capítulo 4, con esta disertación, esta exploración del capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Como esperamos contar con su compañía, le sugerimos que vaya leyendo el resto de este capítulo 4 para estar más familiarizado con su contenido. Y con esto hemos llegado a nuestro estudio por el día, al final de nuestro estudio por el día de hoy. Quien les habló, Malvin Delgado. Le da gracias a Dios porque nos haya acompañado y nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga.